Buenos días, queridos hermanos. En este día tan especial para la cristiandad, tan especial para la iglesia, en este día donde se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Aunque nosotros sabemos que ocurrió en una fecha como esta, en la Pascua judía, y sabemos que el Señor Jesucristo entregó su vida en ella como ese Cordero Pascual perfecto, preparado por Dios y permitido por Dios, así que Él pasara por todo esto para librarnos de la muerte, para librarnos a nosotros del pecado. Sabemos que el Señor Jesucristo fue hombre, fue el mismo Dios hecho hombre que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como dice su palabra, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero sabemos que el Señor Jesucristo, Satanás y los poderes de las tinieblas trataron de una y otra forma de que Él no llegara a cumplir el propósito de Dios. Y vamos a ver en este día cuatro puntos muy importantes donde vemos que los poderes de este mundo no pudieron contra el gran poder de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Y vamos a ver que Herodes no pudo matarlo. Vamos a ver que Satanás no pudo tentarlo. Vamos a ver que la muerte no pudo destruirlo. Y vamos a ver que la tumba no pudo retenerlo. Y primeramente, como dijimos, vamos a ver en Mateo capítulo 2, versículo 12, que dice así: después de que los magos habían visitado al Señor Jesús y habían traído ofrenda a Él, dice en el capítulo 12, en el capítulo 2, versículo 12 de Mateo: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí vemos que Satanás, entrando en el corazón de Herodes, quiso destruir al Señor Jesucristo. Cuando se enteró por la misma boca de los magos de que el Señor había nacido, que el rey de Israel había nacido, y venían a buscarlo al palacio para adorarle, el mismo Herodes, incitado por Satanás, quiso matar a todos los niños menores de 5 años. ¿Para qué? Para destruir al Señor Jesucristo. Pero ese poder que tenía en esa época Herodes y el poder de Satanás no pudieron matar al Señor. José fue avisado, primeramente, que no volviera a Herodes, no se quedara en Jerusalén. Fue avisado que volviera a su tierra, a Belén. Y luego, inmediatamente, también revelaciones en sueño, fue avisado que fuera a Egipto, para que también se cumpliera la escritura, como hemos leído: de Egipto llamé a mi hijo. El Señor Jesucristo iba a ser llamado desde Egipto a comenzar su ministerio, a comenzar la obra entre el pueblo judío, entre los suyos. Y Dios iba
a través del Señor Jesucristo y en Jesucristo hacer esa gran obra de redención. Entonces vemos cómo el plan de Herodes fracasó y no pudo destruir al Señor Jesucristo, aquel que tenía todo el poder y el cual estaba haciendo la obra del Padre, la obra que el Padre le había encomendado, esa gran obra de salvación. Luego vemos en el capítulo 4 de Mateo que Satanás no pudo tentarlo. Y dice así, capítulo 4 de Mateo, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, y le sirvieron. Primero habíamos visto que Herodes no pudo matarlo. Acá, en este segundo punto, vemos que Satanás no pudo tentarlo. Satanás intentó, primeramente, atacarlo con el hambre. El Señor Jesucristo llevaba 40 días de ayuno en el desierto. Y Él le propone, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor ahí comienza a, así, con la misma palabra de Dios, a tratar con el diablo. Y Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Luego lo lleva a un lugar muy alto, el pináculo del templo, lo más alto, y le dice, échate de aquí, abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en piedra. Y él le dijo, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo le muestra los reinos del mundo, los reinos de la tierra, y le dijo que todo eso le iba a dar si postrado le adorara. Y el Señor culmina diciéndole otra vez con la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo, ¿qué hizo? Lo dejó. Dice, y el diablo lo dejó. El diablo no pudo tentarlo. El diablo no pudo tentarlo con todas sus artimañas, con todas sus trampas y sus mentiras. Él no podía tentar al mismo Dios. Él no podía hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, que tenía un cuerpo humano, que tenía las mismas limitaciones, los mismos dolores, las mismas sensaciones que nosotros. Pero Él era Dios, hecho hombre, y el diablo no podía tentarlo. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque el Señor Jesús no cedió. Gloria a Dios porque Herodes no pudo matarlo, porque Satanás no pudo tentarlo, a pesar de esa gran prueba que el Señor Jesucristo estaba pasando en ese lugar, en ese desierto. Vemos a continuación que la muerte tampoco pudo
destruirlo. Leemos en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 3, versículo 14. Dice así, hablando Pedro en ese discurso en el pórtico de Salomón, después de haber curado a un cojo, dice, mas vosotros negasteis, hablándole a los judíos, al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. La muerte acechó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos conspiraron y convinieron la entrega con Judas. El Señor Jesucristo fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue entregado a los mismos judíos, pero fue permitido por Dios que el Señor llegara a la muerte. Y mataron al Señor Jesucristo. Y consintieron en su muerte. Aquellos que habían aclamado con voz de júbilo y le habían proclamado la entrada en Jerusalén unos días antes, como ese gran Dios, como ese gran Rey, habían desplegado mantos y palmas, aclamando al gran Rey, aclamándole al Señor Jesucristo como el Rey de los judíos que entraba de una forma triunfante en Jerusalén. Días más tarde, le estaban condenando a muerte. Pidieron que un reo fuera soltado, Barrabás, un criminal, un homicida, un ladrón. La muerte, y con esa muerte del Señor Jesucristo, como dice aquí, mas vosotros negasteis al santo y al justo y prendiste y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La muerte no pudo destruir a nuestro Señor Jesucristo, ni el imperio de este mundo, ni los romanos, ni Herodes, ni los religiosos de la época pudieron destruir a nuestro Señor Jesucristo, pudieron conspirar, sí, contra Él, pudieron condenarlo a muerte, sí, pero todo estaba en los designios y planes de Dios, porque el Señor Jesucristo mismo, cuando Él decidió ir a Jerusalén, dice que puso su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén a ser muerto. Herodes no pudo destruirlo, Satanás no pudo tentarlo, la muerte no lo pudo destruir. La muerte no pudo destruir a nuestro Señor Jesucristo. Y como último punto, vamos a ver que la tumba no pudo retenerlo. Vamos a leer en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 16. Acompáñenme, hermanos, en Marcos, capítulo 16, verso 1 dice así: el Señor Jesucristo había muerto, y dice, cuando pasó, Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho,
cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Hermanos, el hecho más glorioso que hoy celebramos los cristianos es la resurrección del Señor Jesucristo. Y tristemente y lamentablemente, este mundo no comprende en su totalidad, y no comprende porque están cegados sus ojos. No comprenden, como en el libro de Hechos que leímos, Pedro les dice que por ignorancia ellos habían matado al autor de la vida. Más adelante del capítulo 3, del versículo 18, dice que ellos no comprendieron y lo hicieron por ignorancia. Y este mundo, por ignorancia, cree que Jesucristo todos los años muere y resucita. Y muchos tienen temor, y muchos dicen supersticiones, como que el Señor está muerto el viernes, como que el Señor Jesús está muerto el sábado. Pero el Señor Jesucristo vive, y vive para siempre. El Señor Jesucristo murió una vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios el Padre. El Señor Jesucristo, la muerte no pudo retenerlo, la tumba no pudo retenerlo. Estas mujeres pensaban y decían entre sí: ¿quién nos removerá las piedras de la entrada del sepulcro? El poder de Dios ya había movido esa piedra, ya había quitado la piedra del medio, y había podido así sacar al autor de la vida. Pero Dios podía mover la piedra, o podía sacarlo de entre las piedras. No había una piedra, no había un impedimento que pudiera sujetar a nuestro Señor Jesucristo, que pudiera retener a nuestro Señor Jesucristo. En otro relato, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 5, dice que estas mujeres que fueron al sepulcro, llegaron al sepulcro y vieron a dos varones con vestiduras resplandecientes, los cuales le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué esta humanidad sigue buscando a Jesucristo entre los muertos? ¿Por qué cada año matan a nuestro Señor Jesucristo, o creen que muere nuestro Señor Jesucristo? Él murió una sola vez y para siempre. Y esa es la gloriosa esperanza que debemos tener los que ya hemos creído en Él. No está aquí. La tumba está vacía. Hay lugares en Israel que presentan esa tumba vacía. No se sabe con certeza si esos lugares son los correctos. Pero sí sabemos una cosa nosotros con certeza: que Él resucitó y no está ahí. Grandes personajes de religiones de este mundo siguen ahí en la tumba, como Mahoma, como otros profetas de otras religiones, los cuales no tienen poder ni son Dios. Ellos siguen en la tumba, pero nuestro gran Dios y Señor Jesucristo ha resucitado una vez y para siempre. Y hermanos queridos, quería leer una última lectura para que nosotros pensemos qué nos toca a cada uno de nosotros, qué debemos pensar y de qué debemos pensar o cómo debemos pensar en este tiempo en que el Señor Jesucristo ha resucitado, pero como dije, hace más de 2000 años. Y leamos por último en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, sabemos que el Señor Jesucristo ha resucitado y ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de Él, porque Él murió una sola vez y para siempre, y vive para Dios, y vive delante de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Y como dice el versículo 11, así también vosotros, por esta consideración, por esto que dice la palabra de Dios, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no le obedezcáis en sus concupiscencias, malos deseos. Hermanos, Cristo resucitó. Lo celebramos, lo anunciamos y lo debemos seguir haciendo. Pero Él quiere que vivamos una vida de santidad y que nos consideremos muertos juntamente con Cristo. Que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, este cuerpo mortal no debe reinar, y no debe reinar en este cuerpo el pecado. Hermanos, démosle gloria a Dios, porque Él resucitó. Vemos muchos anuncios y celebración porque Él resucitó. Y nos alegramos por ello. Y nos agrada ver esos anuncios. Pero a Dios lo que más le agrada es que vivamos para aquel que resucitó. Y que vivamos lejos de la concupiscencia, lejos del pecado. Ojalá, hermanos, que el pecado, como dice en el versículo 14, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y nos libró de la muerte con su muerte, con su sacrificio. Costó a nuestro Señor Jesucristo morir, padecer, sufrir por cada uno de nosotros. Así, hermanos, nosotros ahora vivamos para Cristo. Démosle gloria, honra y alabanza por su gran resurrección. Porque Él pudo vencer a Herodes, la tentación, la muerte, la tumba, para darnos una vida plena y una vida hermosa junto al Padre. Y un día vendrá a buscarnos. Hermanos, que Dios les bendiga en este día y que podamos tener presente la resurrección de Cristo no solo en estos momentos, sino cada día de nuestra vida. Que el Señor les bendiga.
tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi